Dios les bendiga muchísimo, Dios les bendiga mucho. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase del estudio bíblico 7 pasos hacia la salvación. Alabamos a Dios porque es maravilloso, pero de forma especial agradecemos a Dios por sus maravillas. Este segundo curso, este es un curso, ¿no? Se llama 7 pasos hacia la salvación. Fue escrito por el pastor Radamés de Jesús Colón. El pastor Radamés de Jesús es actualmente director del Departamento de Ministerios Personales de la Asociación Central Dominicana. Dios bendiga a ese pastor que ha sido iluminado por el Señor para poder compartir este estudio bíblico tan poderoso. Hoy es para ti que eres mi estudiante de la Biblia y quiero que el Señor te ayude a poder aprender más de su palabra. En la clase pasada aprendimos que el primer paso de los 7 que nos llevan hacia la salvación es mirarse a uno mismo. Aprendimos que tenemos que vernos a nosotros mismos. Ese es el primer paso. Lamentablemente no vamos a ver nada bueno en nosotros, pero de allí se arranca, porque cuando vemos nuestra malignidad, cuando vemos lo malo que somos, entonces podemos ver lo grande que es Dios. Claro que sí, yo no sé si te ha pasado. Si tú te comparas con alguien, por ejemplo, si tú que estás allí tienes un computador o tienes un celular, tienes internet, tienes muchas ventajas, pero quizás te comparas con alguien que no tiene computador, que no tiene celular, que no tiene internet, entonces tú lo ves como menos. Tú lo ves como menos. Pero no nos hace bien compararnos con personas que son peores que nosotros. Porque cuando nos comparamos con alguien que es peor que nosotros, nos vemos muy buenos. Pero cuando nos comparamos con Dios, vemos lo malo que somos. El pecado ha destruido nuestras vidas. Pero hay una buena noticia. El segundo paso de este curso bíblico. Así que quiero pedirte allí donde estás, que cierres tus ojos para que tengamos una oración. Oh Padre, alabo tu nombre porque eres maravilloso. Oh Señor, pido una bendición muy especial sobre mis estudiantes. Oh Señor, guárdalos. Oh Señor, protégelos. Abre su mente para que puedan entender las escrituras. Oh Señor, bendice al pastor Radamés Colón por haber creado este material tan poderoso. Bendícelo más para que pueda seguir creando material lleno de tu poder. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a iniciar entonces mirando nuestro material. La clase de hoy es el segundo paso. Ya vimos que el primer paso es vernos a nosotros mismos. Ahora el segundo paso es la solución. ¿Cuál es la solución? Mirar a Jesús. 7 pasos. Radamés de Jesús Colón. Seguimos. Segundo paso, el primer paso fue mirarnos a nosotros mismos. El segundo paso, mirar a Jesús. Iniciamos. La introducción de este tema es muy, pero muy importante, porque nos recuerda lo que ya vimos. En la lección pasada vimos que el primer paso en el camino a la salvación que dio el apóstol Pablo fue mirarse a sí mismo y reconocer que era un pecador. Vimos que nadie es justo, que todos estamos separados de la gloria de Dios y que finalmente cada uno de nosotros debe afrontar la muerte. Pero no nos desanimemos, avancemos en el estudio de la Biblia. Con un paso más nos daremos cuenta de que no todo está perdido en esta lección. Descubriremos un paso de esperanza. Primera pregunta, arrancamos. Después que el ser humano ve y reconoce que es un pecador, ¿a cuál otro debe ver para poder librarse de la condición del pecado? San Juan capítulo 1, verso 29 nos dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué otro personaje aparte de nosotros mismos debemos ver para poder librarnos de la condición del pecado? La solución está en ver a Jesús. Ay, hermano querido, y es que es algo tan interesante que sabemos que Jesús está en el cielo.
Sabemos que no podemos verlo físicamente. La pregunta es, ¿dónde y cómo lo tenemos que ver? Dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15, lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuenta la historia que el pueblo de Dios estaba a puntito de llegar a la tierra prometida. Lamentablemente, para poder llegar rápidamente, tenían que atravesar el territorio ocupado por un reinado, por un país. Lamentablemente, los dueños de ese país no le permitieron la entrada al pueblo de Dios. Así que tuvieron que rodear ese territorio para poder llegar a la tierra prometida. Para poder llegar allí, tenían que rodear el territorio, pero para poder rodearlo era como que si estaban devolviéndose. El territorio era árido, era muy caliente y el pueblo se desesperó. Por la desesperación empezó a criticar a Dios, empezó a hablar mal de Dios, y Dios le dio mucha tristeza, mucha molestia en ver cómo el pueblo mal agradecido, tantos años, ni siquiera habían tenido que comprar ropa ni hacer ropa porque estaba en buenas condiciones. Dios los había cuidado. De día le daba una nube para que el sol no les afectara. De noche le daba una columna de fuego para que el frío no les afectara. Pero a ellos se les olvidó. Entonces Dios, como castigo, permitió que las serpientes venenosas del desierto salieran y empezaron a comerse, a envenenar al pueblo. Esa gente se arrepintió de su pecado, clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y Dios le dijo que hiciese una serpiente pero de bronce, la colocara en un lugar alto, y las personas que se arrepentían, por supuesto, de quejarse de Dios, miraban la serpiente y sanaban. La pregunta es, sabemos que Jesús está en el cielo y que no podemos verlo físicamente, pero ¿dónde y cómo tenemos que verlo? Pues tenemos que verlo en la cruz. ¿El lugar dónde? En la cruz del Calvario. Dice Lucas capítulo 23, verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ahí estaba ese centurión mirando cuando crucificaban a Jesús y dio gloria a Dios porque había visto a un justo. Entonces la pregunta es, ya sabemos ya que si nos miramos a nosotros vamos a encontrar tristeza, desolación, amargura, pecado. Pero entonces, ¿a quién tenemos que ver? A Jesús. Pero ¿dónde y cómo? Tenemos que verlo en la cruz del Calvario, muriendo para salvación de nuestros pecados. Así que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mirarlo a él es el remedio para exterminar el pecado de la vida del ser humano. Así como los israelitas miraban la serpiente de bronce en el desierto y sanaban, del mismo modo el ser humano puede ser sano si mira a Jesús levantado en la cruz. Tú y yo estamos envenenados por el pecado, pero si vemos a Jesús en la cruz del Calvario muriendo por nosotros, entonces podemos recibir el perdón, podemos recibir la sanidad. Vamos a la tercera pregunta. Cuando vemos a Jesús en su santidad y levantado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, ¿qué efecto produce esto en nuestras vidas? ¿Cuál es el efecto que produce mirar a Jesús? Dice Job capítulo 42, versos 5 y 6, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Significa que el efecto que produce en nuestras vidas el mirar a Jesús es que somos alumbrados. La luz alumbra nuestra oscuridad. Nos aborrecemos al ver tanto pecado y nos arrepentimos. Nos arrepentimos porque Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal y nos motiva a cambiar. Por lo tanto, surge la pregunta del millón.
¿Cuál es el llamado que Dios hace a toda la humanidad? ¿Cuál es el llamado que Dios te hace a ti y que me hace a mí? Dice Isaías Isaías 45:22. Dice Isaías 45:22 lo siguiente. Quiero verlo en la Biblia. Quiero verlo en la Biblia. Así que voy a moverme un poquitito para poder mirarlo en la Biblia. Porque no solo quiero verlo en los textos de aquí, sino también en los textos. Dice Isaías 45:22. ¿Cuál es el llamado que hace Dios a la humanidad? Isaías 45:22 dice lo siguiente. Isaías 45:22 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a la humanidad? Hermanos, Dios quiere que nosotros lo miremos a Él. Dice Job 42:5 y 6. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a la humanidad? Que lo miremos a Él. Él va a romper las cadenas, Él va a romper los cerrojos. El enemigo te ha encerrado en el pecado, el enemigo ha cerrado las puertas para tu felicidad. Solo te miras a ti y encuentras tristeza. Solo te miras a ti y encuentras amargura. Pero Dios dice que lo miremos a Él y seremos salvos. Solo cuando contemplamos a Jesús en la cruz, viendo su sangre caer a tierra, sus manos horadadas, allí los huecos en sus manos, su costado traspasado, entonces estaremos a mirarlo. Estaremos dispuestos a verlo, a amarlo y a servirle. Este es el segundo paso. Ver a Jesús en la cruz del Calvario. Verlo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Primer paso, son 7 pasos hacia la salvación. Primer paso, verse a uno mismo, mirarse a uno mismo. Segundo paso, mirar a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí para darnos salvación. Así que cuando llegamos a entender, escúchame por favor, dice la palabra de Dios que cuando llegamos a entender la magnitud del pecado, lo grande del pecado, no nos queda más remedio que buscar ayuda de afuera. Jesús dijo que la solución está en mirarlo a Él. El infinito sacrificio del Calvario proporciona el sanamiento de la plaga del pecado. En su último día de enseñanza en el templo, Jesús dijo: yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Nicodemo vio a Jesús que pendía de la cruz, quizá recordó vívidamente la figura de Moisés levantando la serpiente en el desierto y las palabras de Jesús señalando que sería levantado. Este suceso que destruyó la esperanza de los discípulos convenció a Nicodemo de la divinidad del Hijo de Dios. En millares de vidas, la cruz ha demostrado tener una atracción mayor que todas las fascinaciones del mundo. El apóstol Pablo, después de un discurso en Atenas, donde trató por medio de la lógica presentar el evangelio, se percató de que esto no dio resultado. Entonces se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Con el paso de los siglos, el magnetismo de la cruz no ha disminuido en lo más mínimo. Por esto el mismo Pablo pudo expresar: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Ay, hermano querido, la palabra de la cruz es el mensaje de justificación por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación por la fe? Me gusta mucho una definición de Lefebvre cuando dice: la salvación es por gracia. El inocente es condenado y el culpable queda libre. Esto es justificación.
Cristo tomando el lugar del pecador y el pecador tomando el lugar de Cristo. Lefebvre continúa diciendo, el que bendice carga la maldición y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria. Es por este acto de Cristo en la cruz que somos libres de la condenación del pecado. Por eso el segundo paso es mirar a Jesús en la cruz del Calvario. Ay, hermanos, qué bendición. Verlo y no amarlo sería un chasco. Verlo y no aceptarlo sería condenatorio. Verlo y al mismo tiempo humillarse ante él sería algo loable, pues ahí empieza nuestra salvación. La decisión del día de hoy es la siguiente. Decido ver a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por el perdón de mis pecados. Repite conmigo. Decido ver a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por el perdón de mis pecados. Ay, qué bendición. Hoy tenemos un segundo paso de victoria. El primer paso era un paso muy triste, vernos a nosotros mismos. Pero el segundo paso es un paso de alegría, ver a Jesús muriendo en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Qué bendición. Doy gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar esta segunda lección. Son 7 pasos hacia la salvación, pero el segundo yo creo que es muy importante. Ver a Jesús muriendo en la cruz para perdonar tus pecados y los míos. En este momento yo quiero invitarte a que medites en la palabra de Dios. Quiero que medites en el amor del Maestro. Quiero que medites en el amor del Maestro, amor profundo como el mar. Dios desea salvarte. Dios desea transformarte. Dios desea hacer un milagro. Dios quiere que tú le entregues todo tu corazón. Jesús murió en la cruz para salvarte. Jesús tomó tu lugar. El inocente se hizo culpable. Yo que soy culpable he sido librado del pecado por la inocencia de Dios. El Señor te llama en este momento. El Señor Jesús te está llamando para que lo mires a Él. Míralo a Él, míralo a Él. Estás envenenado. Yo también hemos sido envenenados por el pecado. Pero podemos mirar a Jesús en la cruz y encontrar salvación en su nombre. No es la cruz la que perdona, no es la cruz la que salva, es quien está en la cruz. El que murió en la cruz me limpia de todo pecado y es por eso que te llamo en ese momento. Atrévete a ver a Jesús. Atrévete a mirarlo muriendo por ti. Atrévete a verlo y Él te atraerá a Él. Él te transformará. El magnetismo de la cruz. Porque allí murió Jesús y lo que representa su sangre derramada para limpiarte a ti y a mí de nuestros pecados. ¿Quieres mirar a Jesús? ¿Te gustaría en este momento tomar la decisión de verlo? Adelante. Hazlo, no temas. El Señor te dará la victoria. El Señor te dará el perdón. El Señor te dará una nueva vida. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga poderosamente. Dios te bendiga. Que el Señor haga un milagro en tu vida y podrás cantar la victoria porque el Señor es maravilloso. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te permita verlo, mirarlo, y tu vida tendrá mucho sentido. Oh Padre, te rogamos que nos permitas verte, mirarte,
Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguirte a todas partes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se te olvide, primer paso, verse a uno mismo. Segundo paso, ver a Jesús. ¿Cuál será el tercer paso? En la próxima clase lo vamos a mirar. Un fuerte abrazo. Quien te saluda, tu amigo y hermano Alexis Goitía. Gracias, Pastor Radamés Colón, por este material tan poderoso. Dios te bendiga y bendiga a todos los estudiantes de la Biblia. Adelante.